Había una vez un lugar pequeño, perdido en colinas de piedra caliza y encinas suaves, donde el viento olía a heno recién cortado y a ropa de lino secándose al sol. Se llamaba Cova da Iria y estaba a las afueras de un pueblo que casi nadie conocía fuera de Portugal, Fátima. Allí, en la primavera de 1917, 3 niños, Lucía, de 10 años, Francisco, de 9, Jacinta, de 7, cuidaban un rebaño tan modesto como sus casas. No tenían relojes, calculaban las horas por la inclinación de la luz y por el hambre que silbaba en el estómago. Rezar el rosario era la campana de su jornada. Rezar deprisa, a veces, para volver al juego de lanzar piedras o coleccionar flores silvestres. Pero el mundo más allá de sus colinas ardía bajo una guerra que devoraba trincheras. Las fotografías de soldados embarrados no llegaban a Aljustrel. Llegaban los lamentos de madres que perdían hijos y la penuria que subía el precio del pan. Portugal había enviado jóvenes al frente y el corazón de muchas casas latía con miedo. Los niños no entendían geopolítica. Sabían, sin embargo, que cada Dios te salve podía ser un abrazo enviado lejos. Un año antes, cuando nadie miraba, un ángel se les apareció entre encinas. No traía alas pintadas, sino una claridad que temblaba sobre la hierba. Les habló de paz, de adoración, de reparación. Les enseñó a inclinarse hasta el suelo, a ofrecer los sufrimientos como medicina para los corazones duros. Los pequeños guardaron el secreto como se guarda una brasa envuelta en paja, con cuidado y con asombro. Lucía, la mayor, sentía un peso nuevo en los hombros. Francisco y Jacinta, una alegría grave que no rompía el juego, pero lo llenaba de respeto. El 13 de mayo de 1917, al filo del mediodía, el rebaño mordisqueaba pastos débiles y el cielo era de un azul que dolía de tan limpio. De pronto un relámpago rasgó la calma. Creyeron que venía tormenta y reunieron las ovejas. Otro relámpago, más cerca, sin trueno. Sobre una encina joven, de metro apenas, se formó una luz más blanca que el sol y dentro de esa luz, una mujer más clara todavía. Era pequeña y al mismo tiempo inmensa, como si el infinito cupiera en un cuerpo humilde. No se presentaba con corona ni mando, solo con un corazón que parecía latir por el mundo entero. Los niños quedaron atrapados entre el miedo y la confianza. Lucía se atrevió a preguntar: ¿De dónde eres? Y la señora respondió: Vengo del cielo. Les pidió que volvieran allí mismo el mismo día de cada mes, durante 6 meses. Les habló del rosario rezado por la paz y por el fin de la guerra. Les aseguró que el corazón de Jacinta y el silencio orante de Francisco tendrían mucha fuerza delante de Dios. Les prometió llevarlos al cielo, pero no sin antes pedirles sacrificios por la conversión de los pecadores. Cuando subió de nuevo al cielo, la luz que la envolvía pareció fundirse con el azul, y el árbol quedó peinado hacia el este, como señal de un soplo que no era viento. Al volver a la aldea, los ojos de Jacinta brillaban como si la luz se le hubiera quedado dentro. Francisco iba silencioso, soñando con la melodía de una paz que nunca había oído. Lucía temblaba. Sabía que las palabras de la señora eran tan reales que podrían quebrar la rutina del pueblo. Contaron lo ocurrido, y la noticia corrió como el agua sobre la piedra caliente. Unos se rieron, otros rezaron, otros desconfiaron. El sacerdote miró a Lucía con prudencia dolorosa. No quería engaños, pero tampoco quería apagar un fuego de Dios. La familia de Lucía sufrió la burla, la de Francisco y Jacinta, la inquietud, pero los niños no se retractaron. Cuando llegaba el 13, la cova recibía nuevas visitas. Curiosos, enfermos, soldados de permiso, campesinos descalzos, mujeres con pañuelos negros. Unos rezaban, otros ponían trampas de preguntas.
Otros miraban sin comprender por qué el cielo elegiría a 3 pastores sin escuela. En junio, la señora volvió. El ángelus repicaba en iglesias lejanas. En la hondonada no había campanas, solo silencio expectante y balidos de ovejas. La luz bajó otra vez, como si una ventana se abriera entre la copa de la encina y el azul. Llevaba en las manos un corazón rodeado de espinas. Dijo que ese corazón era el suyo, herido por el desprecio de los hombres y que pedía reparación. Prometió que Francisco y Jacinta irían pronto al cielo y que Lucía se quedaría más tiempo para dar a conocer ese corazón. A Jacinta se le llenaron los ojos de lágrimas dulces. Francisco apretó su rosario con la seriedad de un pequeño soldado de la paz. Lucía sintió un nudo de soledad y de honor que le cambió la voz. En julio, la multitud ya era océano. Hombres con paraguas abiertos bajo un sol hiriente, mujeres con rosarios interminables, niños que mordían un mendrugo. Antes de la aparición, el relámpago se convirtió en señal fija. La señora trajo un mensaje que dolía más que el sol. Mostró un destello de fuego interior, un grito de almas sin Dios, un recordatorio de lo que sucede cuando la libertad se usa para odiar. Habló de la guerra próxima, de un gobierno que perseguiría a la Iglesia, del sufrimiento que podría evitarse si la humanidad volvía a la oración y a la penitencia. Les confió un secreto en 3 partes, pidiéndoles discreción. Les prometió que, en octubre, daría un signo que convencería a los incrédulos. Lucía sintió que el peso se hacía montaña. Jacinta, que las lágrimas eran parte del sacrificio. Francisco repetía por dentro el nombre de Jesús como escudo contra el miedo. Agosto trajo nubes de polvo y tensiones nuevas. Las autoridades civiles temían desorden. El administrador de Ourem detuvo a los niños, los interrogó, los amenazó con aceite hirviendo. Ellos resistieron con la lógica desarmada de la inocencia. Preferimos morir antes que mentir. Cuando los soltaron, fueron a un lugar distinto, Baliños. Allí la señora apareció de nuevo, pidiendo rosarios, sacrificios y reparaciones. Les anunció que la guerra acabaría, pero si los hombres no dejaban de ofender a Dios, vendría otra peor. Fue una brisa de consuelo y un tambor de advertencia al mismo tiempo. En septiembre, la hondonada estaba cubierta de claveles secos y curiosidad húmeda. Los que habían reído ahora guardaban silencio. Los que habían dudado rezaban en voz baja. El cielo se mantuvo azul como promesa, y al mediodía, la luz bajó de nuevo. La señora habló de humildad, de oración, de penitencia. Les dijo que Dios estaba contento con sus esfuerzos y que siguieran rezando el rosario. Desapareció entre resplandores, mientras el aire olía a un perfume que nadie supo describir. Cuando amaneció el 13 de octubre, la lluvia caía a cántaros. Los caminos eran ríos de lodo, pero 40 o 50,000 personas caminaron igual. Algunos venían por fe, otros por burla, otros por curiosidad científica. Periodistas escribían crónicas anticipadas, médicos con gabardina anotaban impresiones, campesinos rezaban, soldados fuera de servicio encendían cigarrillos bajo los impermeables. Al mediodía, la señora llegó puntual. Preguntó qué querían de ella. Lucía, con voz segura, pidió que todos creyeran. La señora dijo que la guerra terminaría pronto, que los soldados volverían, que la penitencia era el camino. Se presentó como la Virgen del Rosario y pidió una capilla en aquel lugar. Abrió las manos y la luz subió al cielo. Entonces la lluvia cesó de golpe. Las nubes se abrieron. El sol apareció como un disco de plata que giraba sobre sí mismo, lanzando luces de colores sobre la multitud. Rotó 3 veces, pareció avanzar hacia la tierra y después se elevó de nuevo. Gente empapada descubrió sus ropas secas. Los escépticos temblaban. Los creyentes lloraban. Era el signo prometido.
Los niños guardaron silencio esa noche, más largo que nunca. Sabían que el milagro no era un final feliz de cuento, sino un inicio arduo. Francisco enfermó pronto. El cielo lo reclamaba. Jacinta también, con un amor maduro que sorprendía a los médicos. Lucía viviría muchos años, para narrar con detalle lo que sus ojos habían visto y para recordar al mundo que el corazón de Dios sigue esperando respuesta. Y así termina la primera parte de una historia que empezó con un relámpago en un campo anónimo y terminó transformando el mapa de la esperanza. Lo que sigue hablará de sacrificio, de consuelos en medio de la gripe y de la guerra que vendría, de conversiones inesperadas y de un mensaje que viajó de Portugal al mundo entero. Pero por ahora, basta con repetir en silencio la palabra que estos niños enseñaron a rezar más despacio. Dios te salve, María. Y mientras la brisa portuguesa mueve una encina diminuta, quizá el corazón recuerde que la paz comienza siempre en un sí pequeño, dicho con toda el alma. Cuando la suave luz de octubre desapareció y la multitud volvió a sus casas con la ropa misteriosamente seca, la vida en Fátima pareció detenerse un instante, como si el aire tuviera que hallar un nuevo cauce para respirar tanta maravilla. Pero el mundo no dio tregua. El invierno de 1918 trajo la gripe que devoró continentes. Los pequeños videntes la recibieron como quien acepta una visita anunciada desde el cielo. Francisco, el niño silencioso que repetía Ave Marías como si afinara cuerdas de guitarra, cayó enfermo primero. No se quejaba, ofrecía cada fiebre por consolar a Jesús. Una mañana de abril cerró los ojos, sonrió apenas y partió como quien cruza un umbral luminoso. Tenía 10 años y dejaba tras de sí una paz que no cabía en su pequeño cuerpo. Jacinta lo siguió poco después. La alegría que la hacía bailar al rezar se había vuelto brasa interior. Un hospital de Lisboa la acogió, pero ninguna medicina frenó la profecía. Llevaba el sufrimiento como un regalo envuelto para el Inmaculado Corazón. Sus palabras infantiles se volvieron adultas. Rezad mucho por los pecadores. Murió con solo 9 años, dejando a Lucía sola ante el peso de un mensaje que ya pertenecía al planeta. Lucía ingresó en el colegio de las Doroteas, lejos de la cova. Allí aprendió a leer con prisa para poder escribir despacio lo que el cielo había confiado a su memoria. El obispo la interrogó con delicadeza y rigor. Cada respuesta era revisada, cada silencio custodiado. En 1925, una nueva aparición en Pontevedra le pidió propagar la devoción de los 5 primeros sábados: comunión, confesión, rosario y 15 minutos de compañía reparadora. Al principio, aquel encargo pareció pequeño. Más tarde se reveló como un hilo de oro que cosía corazones dispersos. Mientras Lucía escribía, Europa ensayaba otra guerra aún más cruel que la anterior. 2 décadas después del milagro del sol, los cañones volvían a oscurecer el cielo. En 1942, cuando la sombra nazi se alargaba, el Papa Pío XII consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María, siguiendo al fin la petición que Fátima había dejado latir. Aquella mañana, miles de radios chirriaron al unísono. Un rosario planetario subía entre interferencias y miedos. No hay cálculo humano que mida cuánta sangre se evitó ni cuántas lágrimas se secaron, pero los sobrevivientes contaron que, en las noches sin sirena, el rezo del Ave María parecía un salvavidas. Después de la guerra, Fátima se convirtió en un campamento permanente de gratitud y de súplica. Agricultores llegaban en carretas, obreros en trenes abarrotados, mandatarios de paso anónimo, cubiertos por sombreros discretos. La explanada de la cova se llenó de muletas colgadas como trofeos de confianza y de cartas donde la gente agradecía favores que no cabían en un periódico. Toda esa corriente de fe no borraba preguntas ni escándalos, más bien los iluminaba con una ternura que se negaba a rendirse. En 1957,
Los escritos de Lucía y el dossier de los secretos viajaron a Roma. El tercer secreto, revelado solo a los papas, quedó sellado en un sobre de plomo. Juan XXIII lo leyó y guardó silencio. Pablo VI, lo mismo. Quizá la Iglesia necesitaba madurar en la esperanza, o temían que las palabras se manipularan como armas. Lo cierto es que, mientras tanto, Fátima seguía haciendo lo que mejor sabía: enseñar a rezar. Cada 13 de mes, un mar de velas agitaba la noche. Cada peregrino sahumaba el aire con un susurro distinto. Haznos dóciles, devuélveme la fe, cuida a mi hijo en la guerra, enséñame a perdonar. El 13 de mayo de 1981, fiesta de Fátima, la plaza de San Pedro respiraba primavera. Juan Pablo II recorría los pasillos entre la gente cuando los disparos partieron el aire. El Papa cayó, y en el caos alguien gritó un Ave María, como quien lanza un salvavidas. Las balas dañaron gravemente sus entrañas, pero no tocaron su vida. Un año después viajó a Fátima, agradecido, convencido de que la mano materna había desviado la trayectoria mortal. En 2000 reveló al mundo el tercer secreto, la visión de un obispo vestido de blanco, abatido entre ruinas. Para él, aquello se había cumplido y a la vez permanecía en forma de profecía abierta. No para alimentar el miedo, sino para urgir a la conversión. La anciana Lucía, ya carmelita de clausura en Coimbra, recibió la noticia con serenidad. Sabía que los designios de Dios no se miden con cronómetros humanos. Respondió con cartas breves, confirmando la interpretación del Papa y reiterando la tarea pendiente: oración, penitencia, consagración al Inmaculado Corazón. Murió en 2005, a los 97 años, custodio silencioso de una historia más grande que ella. La sepultaron junto a sus primos en la basílica, que se alza donde antes solo había encinas y ovejas flacas. El mensaje, sin embargo, siguió caminando. En 2007, Benedicto XVI recordó que la profecía de Fátima no se agota. Cada generación decide si prefiere rosas o espinas. En 2013, Francisco, el Papa, consagró su pontificado a la Virgen del Rosario de Fátima y pidió que la Iglesia aprendiera a acompañar con misericordia, como hizo la señora con los niños. En 2017, el centenario reunió al mundo de nuevo. Hubo drones, pantallas LED y millones de velas analógicas tejiendo una constelación terrestre. Allí, Francisco canonizó a Francisco y Jacinta, los santos más jóvenes que no fueron mártires. Fue un guiño del cielo a la infancia que reza y a la pequeñez que cambia la historia. Hoy, cuando el planeta se sacude entre pandemias, guerras de bolsillo y ruidos digitales, la voz de Fátima no usa altavoces. Sopla como brisa que pide rosario, sacrificio ofrecido, consagración confiada. No exige teoría, propone camino. Invita a rezar despacio, para que cada ruega por nosotros sea un puente tendido. A ofrecer el trabajo tedioso, la soledad inesperada, el dolor del cuerpo como monedas de amor que compran paz para otros. A vivir la pureza no como nostalgia imposible, sino como decisión de no ensuciar la mirada. A practicar la penitencia no como castigo, sino como poda que hace al árbol más fecundo. Tal vez no veas relámpagos ni soles danzantes. Tal vez tu milagro consista en salir del resentimiento, apagar la pantalla para escuchar a un hijo, confesarte después de años, o rezar 10 Ave Marías con toda el alma. Tal vez tu sacrificio sea soportar una enfermedad sin maldecir, o renunciar a una mentira rentable, o perdonar a quien no lo pide. Fátima enseña que el cielo se acerca a la tierra por pasillos humildes y que, en esos pasillos, la Virgen camina primero. Imagina ahora la explanada al anochecer. Miles de velas tiemblan y vistas desde arriba parecen un río de estrellas en fuga inversa. El cielo que baja a la tierra. Escucha el murmullo de idiomas mezclados, rompiéndose en un latín sencillo.
Ave, ave, ave María. Piensa en los cascos de guerra que se convirtieron en floreros, en los matrimonios rescatados, en los ateos que encontraron una puerta, en los niños que cambiaron su globo por un rosario. Ninguno de esos gestos saldrá en la bolsa de valores, pero pesan en la balanza que de verdad decide el porvenir. Si alguna vez te preguntas por qué el cielo eligió un rincón tan pequeño y voces tan infantiles, recuerda la lógica de Dios. Lo grande empieza pequeño, lo fuerte nace vulnerable, lo eterno habla bajito. La Virgen de Fátima sigue mirando un mundo convulso y repite con paciencia maternal: no tengan miedo. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. No promete turismo espiritual, promete compañía. No evita la tempestad, ofrece puerto. Cuando cierres los ojos esta noche, imagina la encina movida por un viento que no se ve. Tal vez escuches en tu interior la petición que transformó a 3 pastorcitos en mensajeros. ¿Queréis ofreceros a Dios? Si algo en tu pecho responde sí, aunque sea un susurro, el cielo hará el resto. Y, quién sabe, quizá dentro de 100 años alguien cuente que la paz empezó en tu respuesta humilde, a la sombra de una encina imaginaria que aún perfuma la historia. Porque la luz de Fátima no se agotó en 1917. Sigue encendida, esperando manos dispuestas a llevarla donde todavía hay niebla. Fuentes. Preguntar a ChatGPT.